Hola, hola, bienvenidos al tercer episodio de este increíble podcast. Bueno, como abrebocas les dejo que vamos a hablar de la diferencia y del otro desde el marco referencial del autor Stuart Hall y voy a tocar el tema también de un libro demasiado increíble que se llama La teoría de King Kong. Este libro es de la autora Virginie Despommes, es francesa. Vamos a decirle solo Virginie porque me cuesta un poquito el francés. Y bueno, podría decir que este libro es un poquito fuerte en cuanto a contenido. Pues nada más con los títulos ya uno más o menos se da cuenta los títulos de los capítulos. O sea, tenemos títulos como Te doy o me das por el culo, Porno brujas, Durmiendo con el enemigo, Imposible violar a una mujer tan viciosa, entre otros. Bueno, para empezar a hablar del libro me gustaría empezar con una cita que la autora deja en el texto. Es de otra mujer. Esta otra mujer es una autora también. Su nombre es Angela Davis, del texto Mujeres, Clase y Raza. Y dice, en Estados Unidos y en otros países capitalistas, las leyes contra la violación fueron originalmente formuladas para proteger a los hombres de las clases altas frente a las agresiones sus hijas y esposas. Habitualmente, los tribunales han prestado poca atención a lo que pudiera ocurrirles a las mujeres de la clase trabajadora y por consiguiente, el número de hombres blancos procesados por violencia sexual infligida a estas mujeres es extraordinariamente reducido. Y bueno, me gustó empezar con este apartado, este fragmento del texto que nos deja la autora. Y a mí eso me deja mucho que pensar. Es un dato histórico muy relevante, sobre todo porque aquí ya no solo importa el ser mujer, sino de qué clase social vienes. Y empieza a existir la preocupación por el otro en cuanto a que mujeres de familias ricas estaban viéndose afectadas. No por una preocupación genuina sobre las infracciones hacia el ser humano, sino porque estas personas de la clase alta pues sí estaban siendo violentadas. Y démonos cuenta que esto empezó a ser una preocupación porque el estatus de estas familias, o más bien el buen nombre, pues estaba siendo afectado. Es decir, esto empezó siendo una preocupación porque afectaba a las familias ricas. No por el hecho de que se estuvieran violentando mujeres, si fuera casi que un crimen hacia la humanidad, sino por el simple hecho de que familias importantes estaban teniendo estos problemas. Lo que en ese fragmento también dejan muy claro que no significaba una preocupación cuando ocurría con mujeres de estratos bajos o socialmente oprimidas de la clase trabajadora. Porque aquí ya no solo, como les decía, no importa el ser mujer, sino de dónde vengas, qué familia tienes. Y al final concluyen el fragmento diciendo que cuando esto ocurría lo llevaban a cabo hombres blancos, eran muy pocos los inculpados. Entonces también el agresor aquí juega un papel dependiendo de qué clase social viene. Y bueno, este es como un abrebocas para el tema que vamos a tratar. Aquí la idea también es mencionar algunas partes del libro, porque este es un libro, es muy genuino, diría yo. Es un libro que no tiene tapujos ni pelos en la lengua, van a encontrar bastantes expresiones que tal como la autora las piensa, las plasma. Entonces, pues nada, bienvenidos. Espero que se incomoden un poquito y sobre todo que reflexionen y vuelvan estos temas parte de su vida diaria. Entonces, comencemos. Principalmente este episodio abarca la estereotipificación del otro, entendida como una práctica representacional. Entonces, me gustaría analizar aquí con fragmentos del libro el cómo funcionan los estereotipos frente a las mujeres, porque claramente hay una reducción frente a los hombres de lo que es ser mujer. Se minimiza el ser mujer y a partir de ellos se establecen roles claros desde los cuales se mira a las mujeres. Esto entonces genera un establecimiento de lo que es ser mujer, poniendo a todos, hombres y mujeres y otros géneros, en un punto ciego. Y bueno, el estereotipo, entendido como una idea aceptada comúnmente por un grupo, por la sociedad, también puede definirse como estos modelos de conducta que se convierten en esquemas incrustados en nuestras mentalidades, en nuestra forma de pensar y se naturalizan, es decir, los adaptamos como parte de la naturalidad humana. Y aquí también me gustaría mencionar la importancia del lenguaje en estos estereotipos y
entendiendo que estos se crean, se interiorizan. No solo es eso, también se replican. El cómo nos referimos a otros, el cómo hablamos de otros, el mencionar lo que esperamos de otros, se transmite a través del lenguaje. Y bueno, empezando por el capítulo que se llama Te doy o me das por el culo, hay varios fragmentos, dependiendo pues del tema que se aborde, empezando por el siguiente. Para algunos nos hacemos demasiado las víctimas, para otros no cogemos como deberíamos, o somos demasiado perras o demasiado enamoradas y tiernas. Pase lo que pase, no entendimos nada, demasiado porno o no bastante sensuales. Aquí se denota cómo hay ciertas expectativas frente a lo que es ser mujer en relación a algunos hombres, ¿no? Porque aquí habla de que una mujer nunca es suficiente para lo que un hombre espera, o más bien para lo que la sociedad espera de ella. Como lo mencionan, no cogemos como deberíamos, o somos demasiado perras o demasiado enamoradas y tiernas, demasiado porno o no bastante sensuales. Tal parece que hay una expectativa de lo que es ser mujer, pero esto nunca es suficiente. También, aquí narran, abrí una cuenta bancaria a mi nombre sin ser consciente de pertenecer a la primera generación de mujeres que lo podían hacer sin padre ni marido. Nos habla más o menos del contexto de Francia por aquello de la época de los 70. Y bueno, aquí nos dice cómo las mujeres estaban relegadas a un hombre, cosas tan básicas como una cuenta de banco. Tenían que hacerlo a costa de un padre, un esposo, no podían hacerlo por ellas mismas ni para ellas. Otro fragmento nos dice, las mujeres de mi alrededor ganan menos dinero que los hombres, ocupan puestos subalternos, ven normal el ser subvaloradas cuando emprenden algo. Hay un orgullo de empleada doméstica al tener que avanzar con dificultad, como si fuera útil, agradable o sexy. Un goce servil a pesar de que servimos de escalón. No sabemos qué hacer con nuestro poder, siempre vigiladas por los hombres que se siguen metiendo en nuestros asuntos y señalando lo que es bueno o malo para nosotras, pero sobre todo por las otras mujeres, vía la familia, las revistas femeninas y el discurso corriente. Y es aquí donde vemos cómo entonces el lenguaje sigue creando, manteniendo y reproduciendo lo que debería ser una mujer. Y bueno, afectaciones que yo considero que siguen pasando en pleno siglo XXI, el ganar menor dinero que los hombres solo por ser mujer, ocupar puestos menos importantes, el ser subvalorada solo por ser mujer. También hay un rol muy importante que siempre nos asignan a las mujeres, que nos viene desde que tenemos útero, y es la maternidad. El fin último de una mujer es tener hijos, criarlos, dar a luz, dar vida. Y la autora nos dice, la maternidad se convirtió en la experiencia femenina ineludible, valorada entre todas. Dar la vida es fantástico. Es como si al nacer mujer uno no estuviera completa, sino hasta que tiene hijos. Nos dice también, la maternidad se volvió el aspecto más glorificado de la condición femenina. No valemos solo por ser mujeres, seres humanos, sino por los seres humanos que podemos traer al mundo, dada la condición con la que nacimos. Y bueno, dando paso a otro tema, nos dice también, hoy en día se escuchan hombres lamentarse de que la emancipación feminista los desviriliza. Extrañan un estadio anterior, cuando su fuerza se arraigaba a la opresión femenina. La cosificación del cuerpo de las mujeres se produce al mismo tiempo que se produce la cosificación del cuerpo de los hombres. Los únicos ganadores en este asunto son unos pocos dirigentes. Bueno, también es importante mencionar que aquí abarca un poquito del capitalismo, el Estado, los tiempos de guerra, pero a mí me gustaría mencionar acá que no es un tema solo de mujeres, de que las afectadas acá no somos solo nosotras. El ser hombre también se define por lo que es no ser mujer. Y es impresionante cuando dice que la emancipación feminista los desviriliza. Pareciera que el tener poder sobre nosotras los hace más hombres. Y por último, este es el último fragmento que me gustaría mencionar. Los hombres denuncian con virulencia injusticias sociales o raciales, pero se muestran indulgentes y comprensivos cuando se trata de la dominación machista. Yo creo que no hay nada que decir. Las palabras sobran como para solo mencionar unas pocas. Dando paso a otro capítulo que se llama Porno Brujas, parece muy interesante que dice, las condiciones en las que trabajan las actrices, los contratos aberrantes que firman, la imposibilidad que tienen de controlar su imagen cuando dejan ese trabajo o de ser retribuidas cuando la usan, esta dimensión de su dignidad no interesa a los censores. Lo más grave aquí yo siento
es la cosificación o la objetivización del cuerpo de la mujer. Creo que son muy pocos los casos en los que se juzga a un hombre por hacer porno. Es más, respecto a la sexualidad femenina y masculina, un hombre podría decirse libre sexualmente, nunca va a ser visto como alguien sin dignidad, al contrario que las mujeres, que empiezan a ser por debajeadas por el disfrutar libremente de su sexualidad. Y bueno, aquí traigo un poquito el tema, están mencionando el porno y hay muchos casos de mujeres que deciden retirarse de este trabajo y es como una marca que tienen de por vida. O sea, el haber hecho porno en algún momento de la existencia precisamente la reduce lo que es ser mujer, reduce la dignidad, reduce hasta el cuerpo mismo, porque ya en teoría se ve como si la mujer fuera perteneciente a todos, cosa contraria a los hombres. Son muy pocos los casos en los que un hombre se retira de hacer porno y es juzgado por ello, por haber participado de este medio en su momento. A las mujeres no. Y hay casos como Mia Khalifa, que se casó después de haber pertenecido a esta industria y muchos la juzgaban e incluso ni siquiera le preguntaban a ella cómo era su relación después de compartir con hombres, pues por trabajo y etc. Como algunas dudas que siento que pues las personas tendrían, pero ni siquiera eran dirigidas hacia ella, sino hacia su esposo, el cómo podía estar con una mujer que estuvo con tantos hombres en el pasado, el cómo eso la hacía menos mujer, menos digna, y el cómo los hombres ven a estas mujeres no como seres humanos, sino como algo tan reducido como escoria, como basura, porque incluso habían muchos comentarios de hombres hacia Mia Khalifa que decían que no podrían estar con una mujer que ya le haya pertenecido, usando esta palabra, a hombres anteriormente y que no podían dejarla de ver como lo que en su momento fue. Es decir, que el cuerpo de una mujer siempre va a estar ligado a lo que hace, pero no a lo que hace en general. Pareciera que las mujeres, aunque hagan uso de su propio cuerpo, deben rendirle cuentas a los hombres. Este libro en realidad es muy interesante, es muy crítico en muchos sentidos y probablemente muchos de ustedes no estén de acuerdo con cómo la autora menciona estas problemáticas. Pero sí, como nos menciona Stuart Hall, es muy importante el otro, el cómo la sociedad construye y representa ciertos grupos, particularmente a las mujeres, y pues entendiéndolas como un grupo marginado, diría yo. Porque en el libro se ven estas representaciones estereotipadas y limitadas de la feminidad que se encuentran pues en la cultura y los medios de comunicación. La autora aquí argumenta que las representaciones no solo son falsas, sino que también son dañinas, porque refuerzan la idea de que las mujeres son pasivas y débiles. Y bueno, no solo eso, sino como les he mencionado algunos de los fragmentos, lo que es ser mujer, lo que debería ser, el fin que tiene en la sociedad, el cómo se relaciona con otros, todo. Y este libro es muy claro en cuanto a las relaciones de poder, el cómo se mantiene el poder y el control sobre las mujeres por parte de los hombres, incluso por parte de algunas mujeres mismas. Entonces, Hall nos dice que el otro es una construcción social que se utiliza para marginar y excluir a grupos que no encajan en una norma social dominante. Y sí, aquí en este libro se analiza cómo las representaciones culturales y construcciones sociales limitan y determinan a ciertos grupos. Para concluir este podcast e invitarlos a leer el libro, voy a acabar con un fragmento bastante polémico, diría yo. No sé si recuerdan en el episodio anterior que teníamos de invitado a Sebastián, hablábamos de que muchas veces se desestima esta lucha feminista, ¿no? Que cuando pasan algunas de las problemáticas respecto a las mujeres, siempre salen los hombres a decir, pero es que a los hombres también nos matan, nos discriminan, ¿cuáles son esas diferencias por las que ustedes se sienten inferiores? Si ustedes pueden votar, ustedes pueden trabajar, pueden decidir. Este fragmento que les voy a leer está relacionado con eso. Y dice, les gusta hablar de las mujeres, a los hombres, así evitan hablar de ellos mismos. ¿Cómo se explica que en 30 años, y estamos hablando de 1970, ningún hombre haya producido el más mínimo texto novedoso acerca de la masculinidad?
ya que son tan charlatanes y competentes cuando se trata de perorar sobre las mujeres. ¿Por qué este silencio en lo que se refiere a ellos? Porque sabemos que cuanto más hablan, menos dicen. De lo esencial, de lo que realmente tienen en la cabeza. ¿Acaso quieren que hablemos de ellos a nuestra vez? Y termina de esta forma tan increíble. El feminismo es una revolución, no una redisposición de las consignas marketineras, no una vaga promoción de la felación o de los swingers. No solo se trata de mejorar los sueldos complementarios. El feminismo es una aventura colectiva, para las mujeres, para los hombres y para los demás. Una revolución ya en marcha. Una visión del mundo, una elección. No se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres a las pequeñas conquistas de los hombres, sino de mandar todo bien a la mierda. Bueno, con esto hemos llegado al fin de este gran episodio. Hay que replantearnos muchas cosas. Hay que replantearnos los marcos referenciales desde los cuales vemos al otro.